Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que podamos escuchar la palabra de Dios de este día domingo. Así que les invito a que abramos nuestro corazón, nos dejemos seducir por ella y dejemos que vaya actuando, transformando, sanando, nos vaya renovando para que lleguemos justamente a ser verdaderos hijos suyos. Escuchemos pues y recemos con la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo así la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó el profeta Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrina que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El cumplimiento de las tradiciones no garantiza la vivencia de un auténtico hijo de Dios. Es que no es por cumplir, no por llevar a cabo todos los preceptos, significa que uno es auténtico religioso. Pues el cumplimiento de estos preceptos, de los mandamientos, de los ritos o de los sacrificios, no hace de un hombre o una mujer un ser religioso verdaderamente o auténtico religioso. Obedecer ciegamente no hace a un hombre o a una mujer un ser humano libre. Que a veces podemos obedecer ciegamente tradiciones, preceptos que nos han enseñado o que venimos cumpliendo, pero mi corazón puede estar lejos realmente de la autenticidad del discipulado de Cristo. Y por eso Jesús nos habla bien claro. No es el cumplimiento el que nos va a hacer, va a identificar el verdadero discípulo del Señor, sino va a ser el corazón. No todos los que alaban a Dios con sus mismos labios lo alaban con su testimonio de vida. Hay mucha gente que oímos hablar que alaba a Dios, glorifica a Dios, que Dios aquí, que Dios allá, pero no todo lo que lo alaban
de veras, dan testimonio, o damos testimonio de vida. Entonces hoy el Señor critica la hipocresía y la incoherencia que hay entre los religiosos. Porque dicen ser religiosos, cumplidores de la ley, pero no viven realmente en la autenticidad. Viven poniendo cargas al pueblo que ellos, incluso los escribas y fariseos o judíos, son incapaces de cumplir. Y es esto lo que el Señor va a criticar. No hay una autenticidad de vida. Pues no son los sacrificios, no es el culto los que aumentan la fe. Si el corazón está lejos de Dios, las prácticas religiosas son totalmente vanas y vacías. Y incluso no van a tener sentido. ¿Cuántas personas nos aferramos a la iglesia? ¿Cuántas personas nos aferramos, entre comillas, al Señor? Pero no estamos viviendo conforme el Señor nos pide. Oímos tanta gente, yo rezo tantos rosarios, yo hago tanto sacrificio, y yo hago esto, yo hago lo otro. Pero después de cierto tiempo se olvidó el sacrificio, se olvidó lo que había hecho, se alejó del Señor. Entonces como que no hay coherencia, y el Señor hoy va a hablar de eso, de esa coherencia que tiene que haber entre el verdadero discípulo, testigo del Señor. Cumple porque es necesario cumplir tradiciones. Nuestra iglesia también es de tradición. Cumplir la tradición, pero también cumplirlo desde el corazón, basado en el amor. Por eso las doctrinas que son solo preceptos humanos están alejadas de Dios, no son auténticas. Hay quienes se aferran a las doctrinas de los hombres porque le dan más seguridad, como los fariseos. Es más, exageraban en sus ritos. Dice hoy la palabra de Dios que se lavaban las manos, luego hasta los codos, y luego la cara. Hay que lavar bien los trastes. Bueno, quizá ya existía el COVID-19, no sé, ¿verdad? Porque pareciera que es como lo que hoy hacemos. Que la gente cuidándose bien, que echándose el gel, echándose alcohol, bañándose de alcohol, para que esta enfermedad no nos dé. Es cierto que debemos de cuidarnos, es cierto que debemos de protegernos, pero lo que el Señor nos habla bien claro que debemos de cuidar y proteger es nuestro corazón. ¿De qué nos sirve tantos preceptos, tantos mandatos? ¿De qué nos sirve tanto cumplimiento si en nuestro corazón no lo estamos cumpliendo con la regla del amor? Amarlo a Él desde lo profundo de nuestro corazón y a nuestros hermanos, al prójimo, como a nosotros mismos. Es decir, no hay una comunión con Dios, no hay una comunión entera desde lo profundo del corazón, sino solo cumplimiento de preceptos mal fundados. Es que no es por cumplir los preceptos, no es por cumplir las tradiciones, es que realmente estamos más cerca del Señor. ¿Cómo puede estar Dios en aquel que provoca el dolor y el sufrimiento de los demás? ¿Cómo va a estar el Señor en aquellos o aquellas personas que dicen que van a la iglesia pero hablan mal, critican a los demás o incluso imponen cargas pesadas? O sea, ¿cómo va a estar el Señor ahí? Si hay soberbia en el corazón del ser humano o hay soberbia en mi persona como cura, ¿cómo va a estar el Señor ahí? ¿De qué le voy a hablar? Porque de lo que hay en lo profundo del corazón, hay también en nuestros labios. Entonces, ¿cómo va a estar el Señor ahí en la persona que hace sufrir a los demás? Por muchas prácticas religiosas que se apliquen o que se practiquen. Yo me consagro a San José, yo me consagro a los arcángeles, bueno, me consagro a Nuestra Madre Santísima. Está bien que nos consagremos, pero que tu vida y mi vida esté de acuerdo con lo que el Señor nos pide. Lo más importante es que amemos y que amemos sin medida, porque la medida de todas las cosas, decía San Agustín, está en el amor. Es el amor, consiste en el amor a los demás. Entonces, solo cuando hacemos con amor las cosas, las prácticas religiosas,
realmente tienen sentido y tienen fundamento y agradan al Señor. Sin un corazón limpio no hay lugar para Dios. Ahora preguntémonos en este domingo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Está limpio tu corazón? ¿Estás viviendo los sacramentos, tu vida cristiana, tu compromiso como verdadero cristiano, hijo o hija de Dios? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Le crees a Él o le crees a lo que el mundo dice? ¿Estás creyendo en la brujería? ¿Estás creyendo en hechicería, en esas cosas raras que lo único que hace es alejarte de la gracia de Dios? Si el corazón está lleno de podredumbre, nuestros labios, nuestras palabras también hablarán de esa podredumbre que habla en nuestros labios, en nuestro corazón. Por eso el Señor es claro en decirles a las personas, a los escribas, a los fariseos o a los judíos: todas las maldades salen de dentro del corazón, y las que salen de dentro del corazón son las que manchan. No es lo que entra lo que mancha al hombre, sino lo que sale. Porque de lo que sale del corazón, malas intenciones, dice hoy la palabra de Dios, codicia, homicidio, adulterio, robo, fornicación, malas intenciones, frivolidad, orgullo, difamación, envidia. Todas estas maldades, dice, salen de dentro, salen de adentro y manchan al hombre. Pidámosle al Señor como buen discípulo que nos ayude a tener un corazón puro, un corazón limpio, para ser agradados, para que el Señor se agrade con nuestras obras, con nuestro proyecto de vida, y sobre todo que no hagamos distinción, que alejemos de nosotros lo que no es bueno, en especial el desprecio a los demás, el egoísmo, ya decíamos, la soberbia. Y Jesús enfatiza hoy en este evangelio muy claro, les enfatiza muy bien a los escribas judíos y fariseos: hipócritas. No hay que vivir una vida de hipócritas, hay que vivir una vida de auténticos discípulos del Señor. Le bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, porque muchas veces eso que hablamos o eso que decimos viene de lo profundo del corazón. Cuando le decíamos mal a alguien, cuando hablamos mal o maldecimos a alguien, eso viene de tu corazón y eso no agrada al Señor. Que el Señor nos dé la fuerza pues para ser auténticos discípulos suyos. Bendiciones.